Somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios de la Facultad de Ciencia y Tecnología y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre la Ley Forestal. Mi nombre es Daniela de Los Ángeles García. Ley Forestal en El Salvador. El decreto número 852. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador habla que en el artículo 101 de la Constitución establece que es obligación del Estado promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Que por decreto legislativo número 268 de fecha 8 de febrero de 1973, publicado en el Diario Oficial número 50, tomo 238 del día 13 de marzo del mismo año, se emitió la Ley Forestal con la finalidad de regular la conservación, mejoramiento, restauración y acrecentamiento de los recursos forestales del país. Que la referida ley ya no responde a los objetivos de la política del Estado, en el sentido de estimular la participación del sector privado en el incremento de la cobertura arbórea con fines productivos, así como establecer reglas claras para el libre aprovechamiento de plantaciones forestales y de bosques por regeneración inducida, todo con el propósito de contribuir a solventar las necesidades económicas, ambientales y sociales de las actuales y futuras generaciones, por lo que se hace necesario emitir una nueva ley forestal garantizándose el principio que el que siembra tiene derecho a cosechar. Mi nombre es José Rivera y les hablaré sobre el título primero de la Ley Forestal de El Salvador. Ahora les hablaré sobre el objetivo y declaratoria de interés económico. En el artículo 1, la presente ley tiene por objeto establecer disposiciones que permitan al incremento, manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales y el desarrollo de la industria maderera. Los recursos forestales son parte del patrimonio natural de la nación y corresponde al Estado su protección y manejo. Asimismo, esta ley busca establecer las condiciones para estimular la participación del sector privado en la reforestación del territorio nacional con fines productivos, quedando fuera de esta regulación las áreas naturales protegidas y los bosques alados. En el artículo número 2, para efectos de aplicación de esta ley y sus reglamentos, se entenderá por aprovechamiento forestal, la cosecha de los productos forestales maderables y los no maderables hasta la cosecha final, todo su conformidad con normas de manejo que garanticen su sostenibilidad. Árbol, planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo, el cual puede ser maderable, frutal, ornamental y energético. Árbol histórico, vegetal, leñoso que representa por una comunidad o gobierno local un aspecto cultural y que así esté declarado por decreto legislativo, ejecutivo u ordenanza municipal. Autorización. Documento que el organismo encargado del desarrollo forestal otorga a personas naturales o jurídicas por el aprovechamiento forestal y para la realización de obras y actividades relacionadas con dicho aprovechamiento. Bosque, ecosistema donde los árboles son las especies vegetales dominantes y su finalidad primaria es un producto forestal. Bosque natural, ecosistema en el que predominan los árboles, originado por regeneración natural sin influencia del ser humano. Bosques por regeneración inducida, áreas con cobertura boscosa recuperadas por regeneración propiciada por la acción humana mediante prácticas silviculturales. Conservación, conjunto de actividades humanas para garantizar el uso sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la protección, el mantenimiento, la rehabilitación, la restauración, el manejo y el mejoramiento de los recursos naturales y ecosistemas. Cuenca hidrográfica es una superficie de tierra delimitada por una parte de agua, en cuya superficie se encuentra un patrón de drenaje donde suceden procesos biológicos, naturales, escénicos y sociales, interactuando entre sí. Ecosistema es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente. Es un espacio y tiempo determinados. Impacto ambiental. Cualquier alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente provocadas por la acción humana o de fenómenos naturales en un área de influencia definida. Tala, cortar o derribar árboles por el pie. Uso sostenible del bosque. El uso y aprovechamiento de cualquiera de los
elementos del bosque de manera que garantice la conservación de su potencial productivo, estructura, funciones, diversidad biológica y procesos ecológicos a lo largo del plazo. Hola, soy José Reyes y voy a hablar del capítulo 2 y capítulo 3 del título 1 de la Ley Forestal de El Salvador. Capítulo 2 de la Administración y Competencia. Autoridad competente. Artículo 3. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el que el texto de esta ley será denominado MAC, será responsable de la aplicación de esta normativa y la autoridad competente para conocer la actividad forestal productiva, creando la Comisión Forestal para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, a fin de coordinar la aplicación de esta ley y la administración de los recursos forestales del país. Todos los organismos e instituciones de la administración pública en el área de su respectiva competencia estarán obligados a presentar su colaboración al MAC. De las atribuciones del MAC, artículo 4, para el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos, el MAC tendrá las siguientes atribuciones. A. Velar por el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales relacionados con el sector forestal productivo. B. Evaluar, aprobar y dar seguimiento a los planes de manejo forestal. C. Apoyar la formulación de planes de desarrollo forestal para pequeños reforestadores y productores de laderas de escasos recursos. D. Promover y apoyar la participación privada creando una comisión forestal conformada por representantes del sector forestal y del gobierno, la cual velará por el desarrollo tecnológico e industrial de los recursos forestales, incentivos y demás actividades que tiendan a la recuperación y aprovechamiento sostenible de la cobertura arbórea del territorio nacional. E. Planificar y ejecutar proyectos de investigación, capacitación y protección de los recursos naturales. F. Organizar y mantener actualizado un sistema de información forestal con el objeto de generar, recopilar, clasificar y procesar información y datos relacionados con la materia forestal. G. Facilitar y fomentar el establecimiento de la industria forestal. H. Formular políticas que tengan como finalidad el uso productivo de los recursos forestales. I. Gestionar la provisión de recursos financieros nacionales e internacionales para la realización de actividades orientadas al desarrollo forestal y al aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque. Y J. Manejar de forma sostenible el patrimonio forestal del Estado asignado al MAC. Capítulo 3 de la Educación y la Capacitación Forestal. Educación. Artículo 5. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional proveerán la formación de profesionales y técnicos en aspectos relacionados con el desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales. Capacitación forestal. Artículo 6. El MAC proveerá la capacitación, generación y transferencia de tecnología para el incremento de las plantaciones forestales y su manejo, así como la industrialización y comercialización de productos y subproductos forestales a propietarios y poseedores de inmuebles con bosque natural y de plantaciones forestales. Entidades privadas y grupos comunitarios de protección forestal. Artículo 7. El MAC proveerá la creación de organismos privados y grupos comunitarios a los cuales capacitará con la finalidad de desarrollar actividades encaminadas a la protección, manejo y desarrollo de los recursos forestales con fines productivos y para la prevención, control y combate de incendios, plagas o enfermedades forestales. Mi nombre es Karen Carrillo y yo les hablaré sobre el título 2 de la Ley Forestal de El Salvador. Título 2. Recursos forestales privados. Capítulo 1 del manejo de los bosques naturales privados. Aprovechamiento de bosques naturales. En el artículo 8 dice que cualquier aprovechamiento de los bosques naturales de propiedad privada estará regulado por su respectivo plan de manejo forestal, el cual será elaborado bajo la responsabilidad del propietario o poseedor del terreno y aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La elaboración del plan de manejo forestal. En el artículo 9 dice que los planes de manejo forestales deberán ser elaborados por profesionales en ciencias forestales o áreas afines, con base en las normas que para tal efecto dictará el Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio del acuerdo ejecutivo. Excepción del plan de manejo forestal. En el artículo 10 dice que la tala, poda y raleo con fines de protección y saneamiento en los bosques naturales
queda exento del plan de manejo. Aprovechamiento por causas naturales. En el artículo 10, el aprovechamiento de los productos y subproductos forestales provenientes de árboles dañados o derribados por causas naturales dentro de bosques naturales serán autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a sus propietarios o poseedores. Protección del suelo por su capacidad de uso. En el artículo 12 se prohíbe el cambio de uso de los suelos de clase que estén cubiertos de árboles, sin embargo, podrán ser aprovechados sosteniblemente manteniendo el mismo uso. Aprovechamientos ilícitos. En el artículo 13, los productos y subproductos forestales cuyo origen ilícito no puedan ser demostrados legalmente serán decomisados por la autoridad competente y puestos a la orden del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Árboles en zonas urbanas. En el artículo 14, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recomendará cuáles son las especies adecuadas para ornato en la zona urbana. Y en el artículo 15 dice que la regulación sobre siembra, poda y tala de árboles en zonas urbanas será de competencia exclusiva de la municipalidad respectiva. Capítulo 2. Del manejo de plantaciones forestales privadas y aprovechamiento permitivo. Plantaciones forestales privadas. En el artículo 16 dice que las plantaciones forestales en propiedades de particulares no requieren autorización alguna para su mantenimiento, raleo o aprovechamiento final. Aprovechamientos permitidos. En el artículo 17 dice que quedan exentos los requerimientos de los planes de manejo forestales y de cualquier tipo de autorización. Hola, soy Brian Eliseo Silva y hoy les hablaré del capítulo 3 y capítulo 4 del título 2 de la Ley Forestal de El Salvador. Capítulo 3. De la obligación de probar origen de productos forestales. Obligación de probar origen de madera. Artículo 18. Para el transporte de productos forestales maderables y no maderables provenientes de árboles aislados y sistemas agroforestales que no posean plan de manejo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitirá el permiso correspondiente. Artículo 19. Toda persona natural o jurídica que transporte, almacene, comercialice o industrialice productos forestales maderables y no maderables bajo un plan de manejo deberá probar con los documentos correspondientes su legal procedencia por medio de un formato extendido por el productor, el que deberá contener un número de registro forestal emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Capítulo 4. De los incendios forestales. Incendios forestales. El artículo 20. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Economía y la Comisión Forestal, elaborará programas de incentivos para proporcionar el desarrollo forestal, acorde al objetivo de esta ley. Del título 3 de la Ley Forestal de El Salvador. Título 3. Patrimonio Forestal del Estado. Patrimonio Forestal del Estado asignado al MAC. Artículo 21. En este marco de esta ley, los terrenos con potencial forestal, propiedad del Estado asignados al MAC, se utilizarán con fines de investigación, aplicada a la producción, manejo e industrialización de especies forestales. Aprovechamiento forestal en terrenos del Estado asignados al MAC. Artículo 22. El aprovechamiento forestal por prescripción técnica de los terrenos de propiedad del Estado asignados al MAC podrá ser concedido respetándose los establecidos en el artículo 233 de la Constitución y demás leyes de la República conforme a lo representado en el respectivo plan de manejo. Mi nombre es Jonathan González y les hablaré sobre el capítulo 2, título 4 de la Ley Forestal de El Salvador. Prevención y control de incendios, plagas y enfermedades forestales.
el artículo 25 de la Ley Forestal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tendrá la facultad de adoptar y hacer efectivas las medidas que se consideren necesarias a efecto de prevenir y controlar y combatir incendios, plagas y enfermedades forestales en plantaciones forestales y bosques naturales. Extinción de incendios forestales. En el artículo 26, en caso de producirse un incendio forestal, las autoridades municipales y demás entidades públicas deberán contribuir a la extinción de los mismos, facilitando el personal mediante transporte y otros recursos necesarios. En el artículo 27 del Código Forestal dice que los propietarios y poseedores de inmuebles tienen la obligación de dar acceso y permitir permanencia dentro de sus inmuebles al personal que esté desarrollando actividades para combate de incendios forestales y colaborar con los otros medios para su alcance de la extinción. En el artículo 28 se prohíbe terminalmente la práctica de quemas en los bosques naturales y plantaciones forestales, excepto las quemas prescritas como actividades civiculturales. El control de plagas y enfermedades. En el artículo 29, cuando se promueve la presencia de plagas o enfermedades en un bosque o una plantación forestal que represente un peligro de convertirse en una epidemia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería formulará planes para su control y erradicación, y en caso de inmuebles privados será de común acuerdo con el propietario. Transcurrido el plazo establecido en el plan sin resultados positivos o sin el propietario haya realizado una acción en el control de la plaga o enfermedad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con dependientes del Estado, tomará las medidas que fuesen necesarias para hacer efectivo dicho control. En este caso, los gastos efectuados correrán por cuenta de los propietarios y la certificación de tales gastos tendrá fuerza ejecutiva. Mi nombre es Josué David Morales. Yo les voy a hablar sobre el título número 5 de la Ley Forestal de El Salvador. Organismos de financiamiento y control forestal. Capítulo primero del Fondo de Actividades Especiales. Artículo 30. El Ministerio de Agricultura y Ganadería creará un fondo de actividades especiales para apoyar el desarrollo forestal. Este fondo se denominará Fondo de Actividades Especiales para la Actividad Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La gestión técnica, administrativa y financiera de dicho fondo estará bajo la responsabilidad del organismo del Ministerio de Agricultura y Ganadería encargado de la actividad forestal. Título sexto. Infracciones, sanciones y procedimientos. Capítulo primero. De las infracciones y sanciones forestales, competencia sancionatoria. Artículo 34. Corresponde al MAC conocer las infracciones a la presente ley e imponer las sanciones respectivas sin perjuicio de la acción judicial correspondiente. Infracciones. Artículo 35. Las infracciones a esta ley y sus respectivas sanciones son las siguientes: talar sin la autorización correspondiente árboles en los bosques naturales de 2 a 5 salarios mínimos por cada árbol talado. Comercializar las guías de transporte para productos forestales de 2 a 5 salarios mínimos por cada guía. Incumplir las medidas y disposiciones que se dicten sobre plagas y enfermedades forestales de 3 a 5 salarios mínimos. El propietario, colindantes o cualquier otra persona que, estando legalmente obligada, se negare a colaborar en la extinción de incendios forestales una vez requerido al efecto para la autoridad correspondiente de 2 a 3 salarios mínimos. Dejar abandonados en los bosques naturales materiales inflamables o que puedan originar combustión o peligros, incendios tales como gasolina u otra clase de combustible, cigarrillos encendidos, vidrios, de 3 a 5 salarios mínimos.
El salario mínimo aludido en cada una de las infracciones indicadas será el que mensualmente corresponda a los trabajadores de la industria, comercio y servicios en la ciudad de San Salvador. Las bases para la aplicación de los rangos salariales mínimos contenidos en las sanciones serán definidos reglamentariamente. Decomiso de aperos. Artículo 36. Los casos de que proceda el MAC deberá imponer, además de la multa correspondiente a la ejecución de actividades en beneficio de la restauración del recurso forestal. También deberá ordenar el decomiso de los productos forestales y los aperos utilizados al afecto cuando no se pruebe la legítima propiedad de estos. Capítulo segundo del procedimiento. Inicio del procedimiento. Artículo 37. De toda infracción a la presente ley, el personal idóneo del MAC o los agentes de Policía Nacional Civil levantarán un acta ya sea de oficio o por denuncia durante los próximos 8 días después de cometida la infracción. El acta se remitirá a la autoridad forestal correspondiente para que inicie el procedimiento respectivo. Denuncia de daños. Artículo 38. La persona que resulte perjudicada directa o indirectamente por una contravención a la presente ley podrá denunciar el caso ante la autoridad forestal correspondiente o sus delegados en forma escrita o verbal, debiendo levantarse acta en este último caso. Citación. Artículo 39. El presunto infractor o la persona que haya sido denunciada será citada por una sola vez para que comparezca ante la autoridad competente del MAC dentro del término de 8 días hábiles contados a partir del siguiente día a la de la citación. Término de prueba o resolución definitiva. Artículo 40. El presunto infractor no compareciere dentro del plazo establecido, se le declarará rebelde y se continuará el procedimiento. Si compareciere e hiciere oposición al manifestar su defensa, se abrirá a prueba el procedimiento por el término de 4 días hábiles, dentro del cual deberá presentar las pruebas respectivas y se recogerán de oficio las que puedan contribuir a la comprobación del hecho y deducción de responsabilidades. Cuando el infractor aceptare el cometido de la falta que se le atribuye y estuviese de acuerdo con la cantidad de la multa, de que conformidad a esta ley le corresponda, deberá emitirse a la apertura. Mi nombre es Fernando López. Yo les hablaré sobre el título séptimo de la ley forestal de nuestro país, El Salvador. Disposiciones especiales. Tenemos lo que sería la opinión previa del artículo 45, nos habla. Las entidades del Estado encargadas de adjudicar tierras para uso agropecuario, antes de hacerlo, deberán contar con el dictamen favorable del MAC. También estaría el documento de transporte forestal, decretado en el artículo 46. El transporte de productos y subproductos forestales deberán pararse en los documentos respectivos mencionados en esta ley. La facultad especial para la PNC, decretada en el artículo 47, quedan facultados los agentes de la Policía Nacional Civil para interceptar cargamentos de productos y subproductos forestales. De último, tenemos la primacía de la ley del artículo 48. Las disposiciones de esta ley, por su carácter especial, prevalecerán sobre cualesquiera otras que las contraríen. En el capítulo segundo hablaremos sobre las disposiciones transitorias del manejo transitorio de ingresos. El artículo 49 nos habla, mientras no sea creado el Fondo de Actividades Especiales, aludido en el artículo 30 de la presente ley. Las diligencias iniciadas del artículo 50 nos dice: las diligencias iniciadas ante la vigencia de esta ley se regirán por las disposiciones de la ley anterior. Por último, la elaboración de los programas de incentivos, donde nos decreta el artículo 51, las entidades señaladas en el artículo 20 de esta ley, de la ley forestal, deberán tener elaborados los programas de incentivos en un plazo no mayor a 10 meses contados a partir de la vigencia de la misma. Yo les hablaré sobre las conclusiones y recomendaciones de la ley forestal del Salvador. La Ley Forestal del Salvador tiene como conclusión principal la regulación y promoción sostenible de la gestión forestal en el país,
buscando equilibrar la conversión de los recursos forestales con su uso protectivo, fomentando prácticas responsables para asegurar la prevención de los ecosistemas y la biodiversidad a largo plazo. En consecuencia, sugerimos una serie de recomendaciones legales que deben implementarse para lograr los objetivos que se esperan y para modernizar más la legislación en este tipo de acciones. Establecer un registro de certificados de emisión generando que los proyectos localizados en el territorio salvadoreño. Elaborar un reglamento ejecutivo que defina con suma claridad toda regulación de tipo administrativo del MDL en el país.